Muy buenas noches para todos los hermanos y amigos que a esta hora nos damos cita para alabar a Dios, para exaltarle, para bendecirle. Todos los hermanos del grupo CIMAC y de la Fundación Sion Ministerios, muy bienvenidos. A todos los hermanos que nos escriben en el chat, un saludo muy especial, gracias por escribirnos allí. Y también un saludo muy especial a todos los que de pronto pasan por este canal y se encuentran con este tiempo. Mi invitación es a que nos unamos a alabar a Dios, a exaltarle, a darle un tiempo de alabanza, de adoración y a ser edificados en la palabra del Señor. Vamos a orar para dedicar este tiempo al Señor. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias en esta hora de la noche, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu amor para nosotros. Gracias porque podemos disponer nuestras vidas en respuesta a tu amor, en respuesta a que nos has dado la salvación en tu Hijo Jesús. Y por eso queremos venir para cantarte, para alabarte, para bendecirte, sabiendo, Dios, que tú nos has dado la victoria, que nos has bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestes, como dice tu palabra. Y queremos cantar de eso en esta noche, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor, y amén. Vamos a entonar una alabanza nueva que está en Efesios capítulo 1 versículo 3. Dice la palabra del Señor que hemos sido bendecidos con toda bendición en Jesucristo en los lugares, en las regiones celestes. Así que vamos a cantar de eso en esta noche preciosa. Listo, Manuelito, cuando usted nos diga. Alabemos a Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en las alturas a plenitud en Cristo. Alabamos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en las alturas a plenitud. Subiré a los lugares altos por lo que Dios me dio. Derribaré potestades en el nombre de Jesús. Subiré a los lugares altos por lo que Dios me dio. Derribaré potestades en el nombre de Jesús. Alabamos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en las alturas a plenitud en Cristo. Alabamos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en las alturas a plenitud en Cristo. Subiré a los lugares altos por lo que Dios me dio. Derribaré potestades en el nombre de Jesús. Subiré a los lugares altos
que vencedor. En Jesucristo somos más que vencedores. Oh, sí, Señor. Porque tú has ganado la victoria. Porque tú, Señor, has triunfado y has vencido al enemigo. Aleluya. Empezamos con Fa, Sol y La menor. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios en los cielos. Tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios. Yo te alabaré, te alabaré, te alabaré. Has ganado la victoria. Has ganado la victoria para mí. El pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios y te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré. Sí, Señor. Oh, bendecimos tu nombre, Jesús. Porque tú eres nuestro Dios en los cielos y en la tierra. Por eso recibe toda gloria y toda honra, Señor. Por eso exaltamos y bendecimos tu nombre. Y por eso, Señor, te adoramos. Vamos, Manuel y Lina, nos van a ministrar este tiempo. Jesús, Hijo de Dios, gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias. Porque Sí, a pesar Señor, de saber lo que se venía, a pesar de saber de qué forma ibas a morir, tú pudiste haber renunciado, pero no lo hiciste por amor. Y aquí estoy, y aquí estamos, Señor, para adorarte con todo nuestro corazón. ¿Hay algo que te puede sorprender? No, de pronto no.
o de pronto un corazón humillado delante de ti. Ese no despreciarás tú, Dios. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, clavaste mi culpa en la cruz, llevaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación camina, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Completamente a ti. A ti, aquí estamos, Señor, para adorarte, para exaltarte, Jesús. Aquí estoy, te entrego mi vida, mi corazón, a ti. Solo tú eres digno, Señor. Sí, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo
aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, alzadas manos, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, Señor, tuyo soy, Señor, todo es para ti. Aquí estoy, manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Recibe honra, recibe gloria, pues tuyo soy, todo es tuyo, todo es tuyo, todo es por ti y para ti, Señor. Bendito Dios, aquí está nuestro corazón, lo entregamos solo para ti. Transfórmame, instrumento quiero ser para gloria tuya, para gloria tuya, para gloria tuya, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Te adoramos, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, todo el reconocimiento.
Te honramos, Señor, porque tú eres grande. Exaltamos tu nombre, Señor, porque solo tú lo mereces. Te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro corazón, Señor, tal y como es, Señor, lleno de imperfecciones, pero queremos entregarlo a ti, Señor. Todo lo que somos, Señor, todo lo que queremos ser, están en la persona de Jesús. A ti que te queremos exaltar, a ti te queremos adorar. Perdónanos, Señor, porque en momentos, Señor, que hemos quizás permitido que las voces de Satanás o las voces de angustiadores lleguen a nuestra vida diciendo quizás no puedes adorar. Entonces quiero invitarte a que en esta noche, si tú estás pasando por un momento en el cual quizás tus labios han dejado de pronunciar la palabra Jesús, o quizás te sientes tan indigno que dices no merezco ni me siento digno para decir por lo menos tu nombre, quiero decirte que nosotros adoramos al Padre porque Él lo merece, porque todo lo que respira alaba el nombre de Jesús. Y es por eso, Señor, que queremos entregarte esta adoración, estos cánticos, nuestros corazones como ofrenda delante de tu presencia. Gracias, Señor. En tus manos me encomiendo hoy, todo lo que soy es por ti, Señor, de mi corazón. Tú tienes el control, soy tuyo, Dios, por siempre. Cristo, solo creo en ti. Cristo, pertenezco a ti, la razón de mi vivir, la razón de mi existir, eres tú, Señor. Te seguiré, aunque triste esté, yo confiaré en ti, Señor. Contigo iré, en tus sendas andaré, tus secretos cumpliré por siempre. Vamos a decirle a Él: Cristo, solo creo en ti. Cristo, pertenezco a ti, la razón de mi vivir, la razón de mi existir. Cristo, solo creo. Señor, eres tú, eres tú,
adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoro, Dios. Te adoro. Te adoro, Dios. Vamos a decir, te adoro. Cristo, te exaltamos. Te adoro, Dios. Te adoro. Te adoro, Dios. Te adoro. Te adoramos, Señor. Te adoro, Dios. ¿Qué tal si levantas tus manos al cielo y le dices, te adoramos, Señor? Te pertenecemos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoro. Te yo te adoro, Señor. Y te entregamos, Señor, todo lo que queremos ser. Te adoramos. Te adoro. Te adoro. Te adoro. Te Cristo, te pertenecemos solo a ti. Cristo, solo te pertenecemos a ti. La razón de nuestro existir, Señor. La razón de nuestro vivir, Señor, eres tú. La razón de mi existir. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Cristo pertenece Gracias porque tú nos amas, Señor. a ti. La razón de mi Gracias, Señor, porque la razón de mi existir. ese amor que fue derramado Cristo a través de tu sangre en la cruz del Calvario es el que está con nosotros. en ti. Cristo pertenece. ¿Qué tal si le repites a Él y le dices, Cristo, yo La solo, razón de mi soy solo tuyo, Señor. La razón de mi existir. Cristo solo cree en ti. Cristo pertenece a ti. La razón de mi vivir, la razón de mi existir, eres tú. Eres tú, Señor. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Tú eres, Señor, la razón de nuestro existir. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor.
Gloria, Señor. Recordemos, Mateo 6:26. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. Gloria al Señor. Pertenecemos a Jesucristo y le adoramos, le exaltamos, porque Él nos ha redimido con su sangre y nos ha dado una salvación que nunca podríamos nosotros lograr por nuestros propios méritos. Y además también nos ha dado una herencia, como hemos visto ya en estudios pasados. Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Lucas. Y para hoy corresponde Lucas capítulo 17, versículos del 5 al 6. Y vamos a manera de introducción a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada, que empezamos el capítulo 17. Hablamos sobre el perdón y vimos el título Hijos del Dios que perdona. Hijos del Dios que perdona. Vimos 2 puntos. La semana pasada solo vimos 2 puntos que fueron amor o tropiezo y al arrepentido perdón. Amor o tropiezo y al arrepentido perdón. Dentro de amor o tropiezo vimos que por amor nosotros siempre debemos perdonar, además de hablar verdad también. Y dentro del arrepentido, al arrepentido perdón, vimos que perdonar no significa pretender que nada pasó. Perdonar es que hay que reconvenir. Como veíamos, si alguien pecare contra ti, ve y repréndele. Vimos lo que significaba la palabra reprender en ese versículo, que no tiene nada que ver con regañar, ni nada que ver con descargar la ira o el enojo, no. Este reprender es más bien como de concientizar a la persona de lo que hizo. Y concluíamos que de la manera como Dios es perdonador, entonces sus hijos también debemos perdonar. Para hoy vamos a mirar entonces Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Acompáñame en una palabra de oración. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta palabra. Rogamos que abra nuestro entendimiento, rogamos que nos otorgue los beneficios de oír tu palabra con atención, que participemos de esos beneficios, de que nos limpias, de que nos sanas, de que das respuestas, aún milagros. Bendito Dios, pedimos que puedan ser desatados en esta hora sobre nuestras vidas, mientras nos deleitamos en tu palabra. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de la confianza. Hoy vamos a hablar de la confianza y lo vamos a hacer bajo el título Lo poco en el todo. Lo poco en el todo. Hay una premisa y hay algo sobre lo que quiero enfatizar y tiene que ver con los 2 versículos que acabamos de leer. Y es que se hace más con un poco de confianza en Jesús que con una gran confianza en cualquier otro personaje o en cualquier cosa. Logra más un poquito de confianza en Jesús que mucha confianza fuera de Jesús. Vamos a ver 3 puntos que son: aumentanos la fe, si tuvieras fe, y podríais decir.
Vamos al primer punto, aumentanos la fe. El versículo 5 dice: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. En esta ocasión, los discípulos fueron extremadamente perceptivos. Ellos reconocieron que necesitaban una gran fe en Dios para poder tratar con las personas de esta manera, como lo vimos la semana pasada, de la forma indulgente, es decir, para perdonar, para no dejarse ofender y para ir sin enojo a reconvenir al que peca contra uno. Si el punto de Jesús en el pasaje anterior hubiese sido limitar el perdón, pues los discípulos y nadie necesitaríamos esta fe. Pero el trabajo de perdonar todas las ofensas de todos los hombres, y eso continuamente, pues además de ser demasiado difícil, incluso para los mismos discípulos, tanto así que ellos concluyeron que sin un grado extraordinario de fe nunca serían capaces de cumplir este mandamiento de perdonar. Por eso, después de que Jesús les habla de la necesidad de perdonar, como lo vimos el miércoles pasado, pues aquí la respuesta que ellos le ofrecen es Señor, aumentanos entonces la fe. Ellos entendían hasta aquí que les era casi que imposible perdonar. Por eso le están pidiendo a Jesús que les aumente la fe. Y lo interesante aquí que yo quiero resaltar es algo que estos discípulos no entendían y que probablemente muchos de nosotros hoy seguimos sin entender. Y es que el secreto no era la cantidad de fe que ellos tuvieran, sino en quién apoyaban esa fe. Escúcheme bien. Ellos le dicen a Jesús, aumentanos la fe, considerando que ellos necesitaban tener una fe muy grande para poder cumplir y para poder perdonar y para poder caminar como Jesús les proponía. Entonces por eso le dicen, maestro, aumentanos la fe. Pero Jesús les responde de una manera como en paráfrasis o como de una manera implícita. Jesús les responde que lo importante no es el tamaño de la fe, sino en quién iban a apoyar esa fe. Por eso Jesús toma como que lo más pequeño conocido en el momento, y es un grano de mostaza. Por eso Jesús dice, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, esta ilustración es otra forma de decir, no me pidan que les aumente la fe, que lo importante no es el tamaño de la fe. Lo importante no es la cantidad de fe que ustedes tengan. Mire, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, el término aquí griego de fe es pistis, que significa confianza y fidelidad. Es decir, ¿dónde voy yo a apoyar esa fe? Más que cuantitativa, es cualitativa la fe. Es decir, ¿en quién apoyo la fe? Y no tanto la cantidad de fe que se tenga. Primera de Reyes, para ilustrar un poco esto, capítulo 17, versículos 13 al 15, la primera parte es una historia muy conocida, pero yo voy a mencionar algunas cosas solamente. Dice la escritura, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así,
la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Note lo interesante de la fe aquí, y que nada tiene que ver con la cantidad de fe que usted y yo tengamos. Con la viuda de Sarepta ocurre algo, y es que allí en aquella región había hambre, y dice que era un hambre tal que incluso llegaron hasta muchos a comerse a sus propios hijos. Cambiaban sus hijos pequeños con sus vecinos y decían: mire, tomen el de nosotros y luego ustedes nos dan el de ustedes, y terminaban hasta comiéndose los niños. ¿Cómo sería el hambre? ¿Cómo sería el hambre que sufrieron, que hasta caníbales se volvieron y todo? O sea, era algo espantoso, terrible. Allí esa tierra fue azotada de una manera muy inhumana, diríamos. Y Dios le dice al profeta: vaya a esa tierra, váyase para allá. Y no lo manda para donde de pronto habían más posibilidades, no lo manda para donde las personas más acaudaladas. Dios lo manda justo para donde una viuda que solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Recuerden que estamos viendo que el término fe aquí es pistis, que significa confianza, fidelidad. Entonces, ¿cómo estaba el aceite y cómo estaba la harina de esta viuda? Estaba muy poquita. Solo les alcanzaba para una comida para la señora y para el hijo, y ya. Después dejarse morir, no tenían más nada. Mire que, ¿por qué tomo este pasaje? Porque estamos diciendo que mientras los discípulos estaban pensando que necesitaban una fe muy grande, Jesús les dice que lo importante no es el tamaño de la fe. Jesús lo que les dice es: ¿en quién ponen esa fe? ¿En quién ponen esa fe? Mire, lo importante no es usted cuántos recursos tenga. Lo importante es en quién pone usted sus recursos. ¿Recuerdan cuando la multiplicación de los panes? Era una muchedumbre, más de 5,000 personas habían ahí reunidas. Y los discípulos dicen: no tenemos. Y bueno, vaya, busquen, ¿qué encuentran? Y encuentran un niño que tenía unos pocos panes y unos pocos peces. Y los discípulos le dicen: mire, esto es lo único que encontramos. O sea, eso es muy poco. Recuerden que como hemos titulado la enseñanza, lo poco en el todo. Era muy poco. Y Jesús mira eso y ¿qué dice? No, Jesús no se preocupa. Jesús dice: eso es más que suficiente y hasta va a sobrar. Pero ¿cómo vamos a alimentar más de 5,000 personas con este platico que encontramos? Porque vuelvo y les digo, lo importante no es la cantidad de los recursos que usted tenga. Lo importante no es la cantidad de dones que usted tenga. Lo importante no es la cantidad de fe que usted tenga. Lo importante es en quién pone usted lo que tiene. En quién lo pone. Esta viuda decidió poner esa harina y ese aceite en la palabra que le dio el profeta. El profeta le dijo: deme a mí primero. ¿Qué hizo la viuda? Bueno, eso se llama confianza. Eso se llama fidelidad. Fidelidad y confianza. Eso se llama fe. Esta es la fe de la que está hablando aquí Jesús. Poner tu poquedad, ponerla en el lugar correcto. Ponerla en el lugar correcto. Recuerden que hemos venido hablando del mayordomo infiel, hemos venido hablando del rico y Lázaro. Lázaro era un mendigo, pero luego ¿a qué vida pasó? ¿A qué eternidad pasó? Ponerlo poco, no importa lo que tengas, ponlo en Jesús. Y si lo único que tienes es tu vida, ponla en Jesús entonces. Por eso vuelvo y enfatizo el título de la enseñanza de hoy: lo poco en el todo. Esta viuda
puso ese poco de harina, ese poco de aceite en la palabra que le dio el profeta, la puso en Dios. Y dice la escritura que nunca le faltó a esta viuda. Por más de 3 años mantuvo al profeta, comió ella, comió su hijo. Y en medio de la hambruna fue el instrumento que Dios usó para ayudar a muchas personas ahí en Sarepta. Una viuda. Vino Jesús, oró por esos panes y esos peces. ¿Y cuántos comieron? Más de 5,000, sin contar mujeres y niños. Gentío. Un gentío. Comieron y sobraron 12 cestas. Lo que los discípulos de Jesús recogieron fue un platico con unos panes y unos peces. Un platico. Y sobró 12 cestas. No importa lo poco que tengas, ponlo en Jesús. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Ese es el principio. Pon lo poco en el todo. No creas que porque tienes poco, entonces por eso vas a ser incompetente y vas a quedar corto. No. Si no lo pones en el lugar correcto, sí, obviamente sí. Vas a quedar pelado. Pero si lo pones en el lugar correcto, va a ser más que suficiente. Por eso Jesús les dice, si ustedes tuvieran, aunque fuera un poquito, el tamaño de mostaza, si su fe fuera como eso, ustedes le dirían a este sicómoro, quítese de aquí y échese en el mar. Y es lo que sigue en el punto 2, en el segundo punto que vamos a mirarlo. Dice, si tuvierais fe. ¿Cuál era el problema? El problema era que los discípulos creían que tenían fe. Y seguramente que ellos tenían, quién sabe qué clase de fe. Tenían fe, por ejemplo, en que les iba a ir bien en la vida. No, es que yo tengo la confianza de que a mí me va a ir bien. Tenían fe en que eran el pueblo de Dios, que era Israel, el pueblo escogido, que nosotros somos hijos de Dios. Tenían fe, pues en cuantas cosas para que les fuera muy bien. Pero al parecer, según Jesús, ellos no tenían la clase de fe que no solamente les garantiza la salvación, porque dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. No solamente les garantiza la salvación, sino que también les iba a garantizar una vida en victoria. Una vida en victoria. Así que Jesús les dice, si tuvierais fe. Mire, versículo 6, la primera parte. El Señor Jesús les dice, ellos le dicen, aumentanos la fe. Y el Señor Jesús les dice, mire, si ustedes tuvieran fe, en otras palabras, es que el problema de ustedes no es aumentárleselas. El problema es que ustedes tengan fe. Por eso les dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza. ¿Qué implicaba ese grano de mostaza? Mire, otra vez vuelvo y digo, y perdónenme, pero quiero enfatizar mucho en esto. La fe que Jesús exhorta a tener tiene más que ver con la cualidad o con el tipo que con la cantidad. Por eso la compara con un grano de mostaza, una semilla muy pequeña, que sencillamente, dependiendo de dónde usted ponga esa semilla se va a volver en un gran árbol. ¿Me estaba haciendo entender? O sea, no importa lo pequeña de la semilla, es dónde la pones. ¿Dónde la pones? Puede lograr grandes cosas si se coloca en ese Dios grande y poderoso, que sería un buen terreno. Hay una ilustración que creo que fue Spurgeon. Él hizo una ilustración que me llamó bastante la atención leyendo algo acerca de este príncipe de los predicadores. Él dice, al patinar sobre el hielo es mejor tener poca fe en el hielo grueso que tener gran fe en el hielo delgado. Es decir, nuestra pequeña fe
en un Salvador tan grande puede lograr grandes cosas. Generalmente pensamos que la fe se ejerce con obras dramáticas y milagrosas, y eso en alguna manera puede ser cierto. Pero amigos, los mayores milagros de la fe, y aquí tiene que ver con la respuesta que Jesús le ofrece a sus discípulos a la pregunta que ellos le hacen, los grandes milagros de la fe tienen más que ver es con la restauración de las relaciones, con el perdón. Tienen más que ver con eso, los grandes milagros de la fe. En Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, la cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Observe, este pasaje de Hebreos 12:2 aparece en un punto muy interesante de las Escrituras, porque viene después de lo que es el capítulo 11 de Hebreos, en donde se destacan los héroes de la fe, como los conocemos tradicionalmente en la iglesia. Se habla de los héroes de la fe, que aparecen en un listado bien amplio y generoso en Hebreos 11. Y ese listado, toda esa digámoslo, temática, eso que trabaja el autor de Hebreos, citando estos personajes y las grandes hazañas de fe, el autor viene y lo encierra y lo concluye en Hebreos 12:2, cuando dice: puestos los ojos en Jesús. Es decir, como si dijera, estos hombres lograron grandes cosas porque tenían su confianza en Dios, porque tenían la fe en Dios. Ahora, el escritor de Hebreos nos dice: ahora ustedes tienen al Dios encarnado, a Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, ya esta vez dice: puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, el Dios invisible, se hizo claramente visible en Jesucristo, y caminó entre nosotros, y vivió entre nosotros. Así que ya esa fe, o eso que antes el Israel consideraba el Dios invisible, ahora se materializó y fue claramente visible, desafiando que ya se podía poner literalmente ya la confianza en ese verbo de Dios encarnado. Por eso dice el escritor: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que esa respuesta que Jesús dio a sus discípulos, no sé si está más desafiante que la misma pregunta, pero ¿qué respuesta? Ellos le dicen: aumentanos la fe, y Él les dice: si ustedes tuvieran fe. Si tuvieran fe, porque tenían a Jesús ahí adelante. O sea, ellos trataban de desatar una fe independiente, una fe independiente. Y eso es lo que hoy en día muchos predican y hoy en día muchos promulgan, que una fe, pero una fe en cualquier cosa. Ay, téngale fe a esa bebida. Ay, téngale fe a que se va a ganar la lotería. Ay, téngale fe a que le va a ir bien. Ay, téngale fe al médico. Téngale fe al pastor. Téngale fe al doctor. Téngale fe y todo es téngale fe. O sea, poniendo la fe en hielo delgadito. Es como patinar en hielo delgadito. Una gran fe. Yo tengo la gran fe de que esta pastilla me va a sanar. Sí, y seguramente sí, lo logra. Pero esa no es la fe a la que Jesús llama. Porque, como lo dije, ¿de qué sirve tener una gran fe puesta en cualquier persona o cosa? Es mejor una pequeñita fe puesta en Jesús. Y vamos al tercer punto y último punto. Podríais decir, Jesús dice: si tuvierais fe, podríais decir. Ese es el tercer punto. La parte B del versículo 6 dice: podríais decir
a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. ¿Y qué dice el versículo? Y él os obedecería. Según estudiosos, se dice que la raíz del sicómoro era o es tan extraordinariamente fuerte que se cree que este árbol puede mantenerse enraizado por más de 600 años. Por más de 600 años, un árbol. Aquí hay algo interesante, porque ¿qué es lo que está diciendo Jesús del sicómoro? Que ustedes le dirían al sicómoro, desarraigues. Usted se imagina una raíz 600 años, arraigada en un terreno. ¿Quién saca eso de ahí? ¿Quién desarraiga esa raíz? ¿Ah? Manuel dice que Freddy. ¿Quién desarraiga una raíz de 600 años? Eso ya es una posesión, no dicho, ya se ha mimetizado ahí. 600 años. Y Jesús dice, si su fe fuera como un grano de mostaza, le dirían a ese sicómoro. O sea, una pequeña fe en Jesús mueve planetas. Para estrellas. Desarraiga, hace que un sicómoro obedezca. Wow. Ahora, ¿de qué venimos hablando? A ver, recordemos, ¿de qué hemos venido hablando? ¿De qué hablamos el miércoles pasado? Del perdón, ¿sí o no? Del perdón. ¿Qué tiene que ver esto? Mire que Jesús no da ideas sueltas. Él trae un hilo de pensamiento. Estamos hablando del perdón, ¿sí o no? Mire, ¿cuántas personas podremos tener falta de perdón y amargura arraigada en nuestros corazones, enraizada en nuestros corazones, así como uno de esos sicómoros? Dolores que se enraizaron ahí desde la infancia, porque tal vez, quién sabe qué daño te hicieron. Y cada que recuerdas eso hasta te enferma, te amarga el rato, te amarga la vida, te genera acidez. El solo hecho de, en este momento, solamente decirte esto, ya te está generando algo, ya te está recordando esa situación que no quieres ni siquiera pensar en ella, rehúsas recordarlo. ¿Por qué? Porque hay una raíz ahí que no has desarraigado de tu corazón, como un sicómoro que ha crecido contigo, que viene años contigo y que viene amargándote tus relaciones. Cualquier relación que emprendes se te daña por esa raíz que traes desde tu más tierna infancia, y le echas la culpa a cada situación y resulta que no, es algo que tú traes ahí arraigado en tu corazón y simplemente se repite y se repite y se repite, como aquella mujer que tenía un marido y que ese no era el marido que tenía cuando se encontró Jesús con esta samaritana, que le dice: uy, tú has tenido ¿cuántos? 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Es decir, relaciones y relaciones y relaciones y relaciones rotas, y siempre se van a sumar más relaciones rotas, porque el problema no está en la relación que se establece, el problema está en lo que traemos en nuestro corazón desde nuestra más tierna infancia, que es lo que nos está dañando todos los días, y se llama falta de perdón. Se llama raíces, como ese sicómoro, como decíamos ahorita en la ilustración. Por eso Jesús dice: le dirán a ese sicómoro. Es decir, no importa las cosas más imposibles, que es el perdón, por ejemplo, usted le van a decir: desarráigase, y va a obedecer. Wow. Wow. A través del Señor Jesucristo, a través de la fe puesta en Jesús,
se pueden arrancar esas raíces, escúcheme, por completo. La amargura y la falta de perdón pueden ser desarraigadas y plantadas en el mar. Piense en esto. Dígame si no. No hay nada más difícil que perdonar. No hay nada más difícil que perdonar. De manera que si no hay fe, el fruto del perdón no va a poder ser encontrado. No va a poder ser encontrado. Y esto es lo que tiene a más de un cristiano bloqueado en su vida, estancado en su vida. Cristianos tropezando, como veíamos la semana pasada, tropezando y haciendo tropezar, simplemente, digámoslo, por falta de fe. Eso no es otra cosa sino falta de fe. No es otra cosa. A las cosas Jesús las llamó por su nombre. Aumentanos la fe, Señor. Porque ya le habían preguntado: ¿y cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 70 veces? ¿Qué? ¿Usted no dijo que 7 veces al día? Ahora aumentó la cuota, 70 veces 7. Y después le dicen: entonces auméntenos la fe para poder aguantar tanto. Es que, auméntenos la fe. Y Jesús les dice: si tuvieran fe. Si tuvieran fe. Este mensaje no es para que usted se sienta mal y se sienta en condenación, porque, como veíamos la semana pasada, no se trata de que le ayudemos a Dios condenando a la gente. No, Dios es el juez supremo. Nosotros lo que somos llamados es a mostrar el amor de Dios. Yo con este mensaje lo único que pretendo es alumbrarle un poquito a usted, como el Señor ha alumbrado un poquito mi vida, y que usted pueda tomar mejores decisiones. La fe no es algo que viene así: Señor, dame fe, auméntame la fe. No. Créale a Jesús. ¿Qué hizo la viuda? ¿Qué hizo el niño con los panes y los peces? ¿Qué hizo el mayordomo infiel? ¿Qué hizo Lázaro? Confiaron. Creyeron a la palabra. Confiaron. Escrito está. Confiaron. Dios no tiene que hacer un milagro para que usted confíe. Dios ha dado su palabra. Crea. Confíe en esa palabra. Mire, por eso vuelvo a la ilustración de Spurgeon con el patinaje en el hielo. Imagínese un lago congelado, como suele pasar en otros países. Aquí en Colombia no se da eso, pero en otros países. Un lago completamente congelado que se convierte en temporadas. En Estados Unidos esos lagos congelados se convierten en excelentes pistas de patinaje. Entonces la gente que patina sobre el hielo les fascina patinar en esos lugares. Obviamente hay lugares más seguros, lugares un poco más inseguros. Pero póngale usted cuidado. Se pone usted los patines y arranca a patinar en ese lago, y usted va creyendo que ese hielo lo va a sostener. Y hay gente tan osada que se va por donde ellos bien saben que el hielo está delgado, y se van patinando por esos lugares confiando con una fe inmensa de que ese hielo los va a soportar. Y sabe, muchos pasan avantes, es decir, el hielo los soporta bien, porque tuvieron fe. Claro. Pero dígame si no es mejor y más seguro aquellos que de pronto no tienen esa fe tan gigante y prefieren quedarse donde el hielo está grueso.
patinar ahí con más tranquilidad, con más seguridad. ¿Acaso no podrán hacer mejores maromas si se trata de hacer maromas en el hielo? O sea, ¿en dónde pones tú lo poco que tienes? ¿En dónde pones tu salud? ¿En dónde pones tus finanzas? ¿En dónde pones tus talentos? ¿En dónde pones tus habilidades? ¿En dónde pones tus recursos? ¿En dónde pones tu idoneidad? ¿En dónde pones tu confianza? Porque esa es la fe de la que se está hablando acá. Ya lo resolvimos en el primer punto. Desde el primer punto lo resolvimos. Está hablando de confianza. ¿Dónde la ponemos? ¿La ponemos en una imagen? ¿La ponemos en el dinero? ¿La ponemos en la buena salud? ¿La ponemos en las EPS? Ay, yo tengo una buena EPS y por eso me siento seguro. Como decía la otra vez Freddy con Santiaguito en el carro, ay, estamos en el buen carro y nos sentimos seguros. ¿Dónde ponemos la confianza? ¿Dónde la estamos poniendo? ¿En papá? ¿En mamá? Jesús dice, pues esa confianza puede funcionar. Esa confianza puede, sí, sorfear algunas situaciones minúsculas. Pero la que logra desarraigar un sicomoro, la que logra lo imposible, la que logra el todo, es la confianza y la fe puesta en Jesús, autor y consumador de la fe. Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amigos, si no perdonamos, tampoco hay perdón para nosotros. Si no perdonamos, tampoco hay perdón para nosotros. Tenemos que decidir obedecer. La viuda de Sarepta obedeció. Me gusta y por eso leí ese pasaje, porque concluye diciendo que entonces ella hizo como le dijo Elías. En otras palabras, obedeció la palabra. El niño entregó sus panes y sus peces a los apóstoles. El niño se sometió, entregó. Aunque por ahí, muy jocosamente, un predicador una vez dijo, no, el niño no la entregó tan voluntariamente, eso fue que se los quitaron. Así que era un niño y venga para acá esos panes, hermano, que lo necesitamos. Bueno, como haya sido, el niño de todas maneras entregó sus panes y sus peces. Por lo menos el niño no fue llorando donde Jesús, mira, ellos me robaron los panes y los peces. Por lo menos entonces los entregó. ¿En quién pones tú tu poquedad? Recuerden que titulamos esta enseñanza Lo poco en el todo. Lo poco en el todo. Filipenses 4:13, a manera de conclusión, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hombre, y hay tantos versículos que hablan de eso. ¿Sabe qué dice Jesús? Y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, os será hecho. ¿En quién está entonces tu confianza? ¿En quién está tu fe? Concluyo con esta frase, como es costumbre: en Jesús podemos perdonar. En Jesús podemos perdonar. Ora conmigo. Señor, te damos gracias en esta hora por esta palabra y rogamos que nos ayudes a decidir. Aquí es en vano pedirte, Señor, fe, pedirte que aumentes la fe. Sería el mismo error de tus discípulos, pedirte algo como eso. Sería que tuviéramos un velo así como en ese entonces y que no entendiéramos
el principio de lo que tu Hijo Jesús vino a impartir. Por supuesto que después de que Jesús partió, estos discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y muchas de las cosas que no entendían les fueron claramente visibles. Así como a nosotros hoy, por tu Espíritu Santo, podemos ver estas cosas con mediana claridad y podemos sacar el provecho, no solamente para nuestras vidas, sino también para nuestras familias, para las personas que nos rodean. Ayúdanos a que tomemos, Señor, las decisiones correctas, que podamos obedecer a tu palabra, mínimamente, obedecer a tu palabra. Y entonces encontraremos allí, Señor, la satisfacción de estar haciendo tu voluntad, estar cumpliendo con tu propósito y de poder ser hijos agradecidos que caminan en tu voluntad y que tenemos esa capacidad sobrenatural, porque esto es algo sobrenatural, de perdonar, simplemente porque tú nos has perdonado a nosotros también. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, amigos, Dios los bendiga, que pasen un resto de feliz noche. Dios mediante, el próximo miércoles continuaremos con este Evangelio de Lucas y este sábado estaremos con el libro de los Hechos. Dios mediante. Señor les bendiga.